Mundo Católico, construyendo la civilización del amor, presenta Bien, ahora vamos a recibir a nuestro siguiente conferencista. Él es el bioetista Tony Gracia y Tony nos va a hablar del aborto desde la perspectiva bioética, que es muy importante. Me gustaría decirles que Tony es español y él estudió la maestría en bioética en la Universidad Internacional Libre de las Américas y la licenciatura en Ciencias Religiosas con el Instituto Superior en Ciencias Religiosas Regina Apostolorum. Cuenta con diplomados en Antropología por la Universidad de Fasta, en Argentina, Derecho Natural y Derechos Humanos por la Universidad Internacional Libre de las Américas, en Psicopedagogía Evolutiva de la Familia, en Bioética y en Logoterapia por la Universidad de Anáhuac. Es autor de diversos libros como Persona y Bioética, La defensa de la vida a la luz del magisterio de la Iglesia Católica y Los Sapiens, ¿dónde quedó? Cuestiones antropológicas y bioéticas actuales. Él ha impartido conferencias y cursos en muchos lugares del mundo, de antropología, de bioética, de matrimonio, de familia, de sexualidad, de tanatología, a lo largo de México y en El Salvador, Cuba, Perú, Paraguay, Colombia, Argentina, Chile, España, Italia y en Estados Unidos. Es maestro de la materia de bioética a los alumnos de la Maestría de Ciencias de la Familia del Instituto Superior de Ciencias para la Familia Juan Pablo II, en diversas sedes del país y además por 15 generaciones. Y es miembro finalmente del Consejo de Bioética y del equipo de la Dimensión de Vida de la Conferencia Episcopal Mexicana. Los dejo con Tony Gracia. Un aplauso para él. Gracias, muy buenos días. Pues antes que nada agradecer a Cecilia la invitación para estar con ustedes un ratito ahorita en la mañana. No sé qué tan cansados estén. Me dijeron que tengo como 3 horas para la charla. Cuélganlo. No, voy a procurar en el breve tiempo que tengo tocar este tema. No es nuevo para ninguno de nosotros, pero conviene también que tengamos una perspectiva, sobre todo con un corte también antropológico y bioético. ¿Cuántas veces se tilda a los pro vida o a cualquiera que defienda la vida? Ah, claro, es que tú eres católico, tú eres un mocho, tú eres un tal por cual, ¿no? Y a veces a nosotros mismos nos ha faltado tener más argumentos, no tanto religiosos, éticos, morales, de fe, que todos los tenemos, sino también argumentos de corte antropológico, científico, bioético, para poder dar respuesta a los interrogantes que la sociedad actual hoy necesita. Voy a intentar, primero, para poder hablar del aborto, tenemos que hablar de la vida. Pues una primera parte, muy brevemente, hablaremos de lo que es la vida humana, para luego meterme en el tema de las causales del aborto, las famosas 4 causales que hay hoy en día, y terminar hablando de los diferentes tipos de aborto. ¿Okay? Esperemos que nos dé el tiempo para todo eso. La cuestión relativa del estatuto del embrión humano, es decir, de cuándo cada uno de nosotros empieza nuestra existencia, es decir, en qué momento somos seres humanos, personas humanas, es quizá hoy el punto más conflictivo en el debate bioético actual. Porque basta seguir cualquier cuestión ideológica, para decir, no, es que la vida comienza hasta las 12 semanas, no, es que hasta las 14, no, es que hasta las 23, no, hasta que haya nacido. Hombre, si se trata de adivinar, pues podemos poner el momento del inicio de la vida a lo que se le ocurra a cada quien, ¿sí o no? Si me voy al dato empírico, científico, pues no hay duda alguna. La vida humana comienza en el momento de la concepción. Le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste, ¿no? Entonces, hoy en día nos cuestionamos eso. Desde el primer momento de la concepción, ¿qué hay ahí? ¿Es una persona? ¿Es una cosa? ¿Es un intermedio entre persona o cosa?
¿Será un extraterrestre? Vete tú a saber qué será. Si esto no nos queda claro desde el inicio, no tenemos nada que hacer. Nos encontramos afirmaciones como esta. La dijo en su momento Viviana Aido, la ministra de Igualdad española en tiempos de Zapatero, allá, en un programa de radio. Le preguntaron, mire, yo soy ateo y solo creo en lo que veo. Viendo un feto de 13 semanas se me asemeja a un ser humano. Y le preguntan a ella, para usted un feto de 13 semanas, ¿qué es? Y ella responde tan tranquilamente en el radio, un feto de 13 semanas es un ser vivo, claro, pero no podemos hablar de ser humano porque eso no tiene ninguna base científica. Yo ya no sabía si reír, llorar o qué hacer. Tengo aquí algún doctor en biología, en genética, en embriología. ¿Nadie? Entonces, bueno, como no tenemos expertis en el tema, vamos a usar algo que creo que sí todos los que estamos aquí tenemos. Bueno, el sentido común. Creo que eso sí lo tenemos, ¿no? Si es un ser vivo, todo ser vivo, por el simple hecho de estarlo, pertenece a una especie específica. Y si se une un óvulo humano con un espermatozoide humano, el resultado de esa unión es un ser vivo que pertenece a ¿qué especie? A la humana, por tanto es un ser humano. Yo todavía no he escuchado algo que diga, a ver, noticia mundial, se unió un hombre con una mujer y nació un conejo, o nació una zanahoria. ¿No? Y ellos son los que se tildan de progresistas, de ir acordes con el avance científico y todo lo que tú quieras, y son los primeros que tildan a los católicos de ser contrarios al desarrollo científico y ir en contra de la ciencia, y hacen afirmaciones tan absurdas y acientíficas como esta, y se quedan tan tranquilos. Ah, sí, sí, es un ser vivo, pero no podemos decir que es un ser humano porque eso no tiene bases científicas, ¿no? Esto del atole con el dedo, pues está muy de moda, ¿no? Que la vida humana comienza en el mismo momento de la concepción, o fecundación, o fertilización, como quieran llamarlo, es algo en lo que concuerdan las tres áreas del conocimiento biológico, que son la biología molecular, la genética y la embriología. Claro, si me voy a la cuestión ideológica, repito, pondremos el inicio de la vida cuando se nos dé la regalada gana. Pero si me voy al dato empírico, científicamente demostrado, en estas tres áreas del saber, podemos afirmar sin lugar a dudas que la vida humana comienza en el momento en que se fusionan los pronúcleos de los gametos, del óvulo y del espermatozoide, es decir, el momento de la concepción. Un aspecto fundamental, por tanto, para cualquier valoración ética relacionada con el embrión antes de que se implante en el endometrio, es establecer cuándo se inicia la vida humana. Porque hay quien dice, ah, no, es que la vida humana comienza hasta que se implantó en el endometrio, no en la concepción. Eso es después de las 2 semanas de haber sido concebido. Oye, o está vivo desde el primer momento, o no lo estará jamás. Porque el desarrollo humano es continuo. Entonces, si yo digo, no, es que hasta después de la implantación es un ser humano, puedo justificar el aborto químico, con la píldora del día después, puedo justificar la experimentación con embriones, puedo justificar la extracción de células madre, etcétera, etcétera, destruyendo a los embriones, obviamente. Porque para mí, en esos primeros 15 días, no sería un ser humano, sería un conglomerado de células, un conjunto de células, un amasijo, vete tú a saber qué, un preembrión, pero no sería un ser humano. ¿Okay? Aquí hay un error antropológico de fondo brutal.
los que promueven esta idea de que la vida comienza después de la implantación, te dicen que en los primeros 15 días es un preembrión, es decir, no es un embrión todavía, pero llegará a serlo. En pocas palabras, sería un prehumano o una prepersona, ¿eh? Todavía no lo es, pero después llegará a serlo. Aquí se denota un desconocimiento filosófico brutal, sobre todo si nos vamos a una rama de la filosofía que se llama la metafísica. La metafísica, que estudia el ente en cuanto que es, y la ontología, que estudia el por qué ese ente es ese ente, nos dice que o tú eres desde ese primer momento en acto, o no te podrás desarrollar en potencia a lo largo de toda tu vida. Entonces, desde el momento de la concepción, no hay una persona, una prepersona o una persona en potencia. Hay un ser humano, una persona en acto, ya es persona, pero lo que está en potencia son sus perfecciones. Todavía no tiene brazos, pero los tendrá. Todavía no tiene ojos, pero los tendrá. Todavía no tiene corazón, pero lo tendrá. Y lo tendrá porque ya es en acto un ser humano. La potencia le sigue al acto. Por tanto, si yo desde el primer momento no tuviera un ser humano, difícilmente se desarrollaría como tal, ¿no? Tenemos 3 propiedades para poder hablar de un individuo de la especie humana. La primera es que hay una novedad biológica. En el momento que se unen el óvulo con el espermatozoide, se combinan los cromosomas 23 del hombre, 23 de la mujer, y surge una nueva identidad biológica con 46 cromosomas. Solamente el ser humano es el único ser vivo que cuenta en sus células con 46 cromosomas. Otras especies animales o vivas cuentan con otro número de cromosomas. Si yo ahorita en esta mesa tuviera un montón de restos de seres vivos, de animales, de plantas, de lo que sea, bastaría tomar cada uno, ver cuántos cromosomas tiene y su acomodo para determinar a qué especie pertenece. Si en todo este conglomerado de cosas que tenemos acá agarro un huesito o un pedazo de carne o un pelo, lo meto en el microscopio y veo que tiene 46 cromosomas, puedo afirmar sin lugar a duda que ese resto pertenece a un ser humano o perteneció a un ser humano. ¿Ok? El segundo elemento es la especificidad. Lo dijimos hace un momento. Si estás vivo, perteneces a una especie determinada. Y una especie solo puede causar a su propia especie. Por tanto, un hombre y una mujer solo pueden causar a un ser vivo de la especie humana. Y hay una unidad, todos nosotros, todo nuestro ser, compuesto de distintas partes, está todo unificado en lo que llamamos el genoma humano. Estas serían 3 características o propiedades para poder hablar de un individuo, en este caso, de la especie humana. Dentro de todo este proceso que es autónomo, es decir, el embrioncito, desde el primer momento de la concepción que empieza la división celular, él coordina su propio desarrollo. Él es el que se alimenta, la madre provee el alimento, pero él es el que se alimenta, él es el que manda a esta célula a que se convierta en sangre, a esta otra en hueso, a esta otra en ojo, a esta otra en corazón. Es decir, ese nuevo ser dirige su propio desarrollo. Es continuo. Una característica que tiene todo desarrollo, en este caso humano, es que desde el momento en que comienza su existencia hasta el día en que se muera, toda nuestra vida es un continuo. No hay saltos. Ah, no, es que aquí no es persona, pero a partir de aquí sí. No. Hay un principio filosófico muy simple que nos dice, verán que es simple, es lo que es y no es lo que no es. ¿Verdad que es simple? Bueno, si tú no fueras desde el primer momento, no lo podrías ser jamás. Pero si tú eres desde el primer momento,
lo serás a lo largo de todo tu desarrollo. Les voy a poner un ejemplo, perdón, muy simple, pero bueno, a veces hay que bajarse un poquito para entenderlo con ejemplos más sencillos. Tú tienes ahí, bueno, las bolsas, ¿no? Las mujeres todas traen su bolsita. Dicen por ahí que las bolsas de las mujeres son un gran misterio, porque nadie sabe lo que traen dentro, ¿verdad? Hay por ahí quien dice que algunas traen hasta vida propia, pero bueno, si yo les dijera, a ver, busca ahí en tu bolsa y búscame una foto tuya de cuando eras chiquita. Ahorita dicen que no porque les da pena, pero seguro que en el celular traen alguna foto de chiquita. Bueno, esto es como los trucos de magia, miren, pues me quedo contigo, estás más cerca, ¿verdad? ¿Tú y yo nos conocíamos de antes? No. ¿Nos pusimos afuera de acuerdo para que te hiciera esta pregunta? No, ¿ven? Es como la magia, Ni nos conocemos ni nos hemos puesto de acuerdo. Bueno, tú me vas a responder lo primero que se te venga a la cabeza, Me enseñas una foto tuya de cuando tenías 3 añitos. Aquí está, ¿ok? Me das la foto y ahí estás con tu vestidito, tus coletitas, toda bien linda, y yo veo la foto y te veo a ti. Y veo la foto y te veo a ti. Y veo la foto y te veo a ti. Y te digo, y me tienes que responder lo primero que se te ocurra. ¡Ja! Esta no eres tú. ¿Tú qué responderías? Sí soy, pero estoy cambiando. Sí soy, sí eres. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos, desde el primer momento hasta el fin de nuestra vida, los mismos seres humanos, en distintas etapas de desarrollo, pero ontológicamente, esencialmente, somos los mismos. Por eso cuando ves tu foto de 3 añitos dices, esta soy yo. ¿Ok? Es el continuo de la vida, no hay saltos. Y obviamente es gradual. Empezamos siendo una célula microscópica y terminamos con un organismo con más de 200 tipos celulares, con millones y millones de células. Entonces todo ese desarrollo es gradual. Bien. Incluso no solamente la embriología, la genética, la biología. Hoy la imagenología nos ha podido ya fotografiar prácticamente todo el desarrollo humano. Sí. De hecho, estas definiciones que usted acaba de dar tienen una base tan científica que ganó el premio Nobel de Medicina en 1965, Jackson porque escribió. Entonces, no es ni siquiera, o sea, obviamente sin desprestigiar lo filosófico, es una base científica. Totalmente. O sea, todos los que somos médicos en biología lo sabemos. La vida empieza en las entrañas, se rompen los núcleos, las membranas nucleares, se fusionan los cromosomas y ahí empieza la vida. No hay duda. Le gusta a quien le guste y a quien no le guste, pues ahí está, ¿no? Incluso hemos podido fotografiarlo, hemos podido fotografiar al óvulo, hemos podido fotografiar al espermatozoide, todo. Miren, el momento del impacto del espermatozoide en el óvulo, la primera división celular, cómo van recorriendo las trompas de Falopio, la implantación. Aquí estamos hablando a las 5 o 6 semanas, aquí estamos hablando a las 10 semanas, aquí tenemos un embrioncito a las 12 semanas, continúa su desarrollo hasta que nace. Aquí es como dice el dicho, o sea, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Porque si encima de tener toda la evidencia científica, viéndolo incluso, cara a cara, lo negamos, perdón, pero vaya que hay que ser brutos. O sea, es ir en contra de la propia esencia de la razón humana que busca la verdad. Porque si teniendo la verdad enfrente la negamos... Yo acabo de terminar un libro que se llama ¿Y los sapiens dónde quedó? Y lo racional, ¿dónde quedó? Y la búsqueda de la verdad, ¿dónde quedó? Porque pareciera que hoy pesan más los postulados sin fundamento y acientíficos que la propia verdad empírica. Hay un estudio hermosísimo de la doctora Moratalla, de la Universidad de Navarra. Ella con su equipo de investigadores descubrió que desde el momento de la concepción se establece un diálogo embrional maternal y que quien inicia ese diálogo no es la mamá,
sino el bebé. Miren, si por ejemplo nos pica ahorita una avispa y nos mete un veneno en el cuerpo, nuestro cuerpo de manera natural, ¿qué hace? Reacciona y busca defenderse. Y los glóbulos blancos empiezan a generar anticuerpos para luchar contra eso extraño que está dentro tuyo, ¿sí o no? El embrioncito, dentro del cuerpo de la mujer en el momento de la concepción, ¿qué sería? Sería un cuerpo extraño, porque la mamá nada más dio la mitad de los cromosomas, el papá fue el que dio la otra mitad, ¿sí o no? Y al haber una nueva identidad biológica, es un cuerpo extraño dentro del cuerpo de la mujer, ¿sí o no? ¿Qué es lo que tendría que hacer la mujer de manera natural? Rechazarlo, y tendría que generar anticuerpos y luchar contra eso extraño. Pero ahí viene la maravilla de la vida humana. Y desde el momento de la concepción se establece ese diálogo que es a nivel químico-molecular. Claro, si lo pudiéramos poner en palabras llanas y castellanas que todos entendamos, este diálogo sería algo así como: ¡Hey, mamá! Que estoy aquí. No soy un bicho raro. No soy algo extraño. Soy tu hijo. Prepárate, porque ahí voy. La mamá lo escucha. Y no solo no genera anticuerpos, sino que lo que tarda el embrioncito ahí por las trompas de Falopio hasta el útero, aproximadamente unos 5 días más o menos, y empieza la implantación, la mujer cambió radicalmente todo su organismo. Y aquí tenemos a una ginecóloga que lo puede explicar muchísimo mejor que yo. Cambia radicalmente todo para acoger a su hijo, que le habló desde el primer momento y le dijo: ahí voy, prepárate. ¡Qué maravilla! Y esto es un estudio científico, búsquenlo, doctora Moratalla, sobre la comunicación del embrión con su mamá. Impresionante. En la primera célula constitutiva de la persona humana, en el óvulo fecundado, existe un ser humano. El hombre todo entero ya está en el óvulo fecundado. Nos dirá Jan Rostam, Premio Nobel de Biología. Todo tú, desde el momento de la concepción, ya sabemos si vas a ser hombre o mujer. Ya viene determinada la altura que tendrás, el color de ojos, posibles enfermedades hereditarias que vas a tener a lo largo de tu vida. Todo eso ya viene determinado desde el momento de la concepción. Todos nosotros ya estamos ahí desde el primer momento. Impresionante. Claro, no podríamos dejar de citar al doctor Jérôme Lejeune, padre de la genética moderna. Fue el que descubrió el gen que produce el síndrome Down, catedrático en la Sorbona en París durante más de 30 años de genética. Algo sabría el hombre de la vida, ¿verdad? Bueno, le negaron el Premio Nobel de Medicina por afirmaciones a favor de la vida como esta. Aceptar el hecho de que después de la fertilización un nuevo ser humano cobra vida ya no es motivo de pruebas u opiniones. Es que yo opino que a las 12 semanas, es que a las... No, deja al lado las opiniones. Esto no es un tema de opiniones. Es simple evidencia. No tengo duda alguna. Abortar es matar a un ser humano, aunque el cadáver sea muy pequeño. Es una evidencia científica, no es un postulado moral, no es una idea filosófica, no es una opinión. Es una demostración científica de que la vida humana comienza en la concepción. Por tanto, llamar a un ser humano persona significa reconocerle un estatuto. El estatuto de que es un fin en sí mismo. No es una cosa, no es un objeto, es un sujeto. Y como sujeto, desde el primer momento de su existencia, posee la misma dignidad que tienes tú y que tengo yo. Y por poseer esa dignidad que es intrínseca, posee unos derechos que son inalienables. Y si está vivo, su primer derecho, ¿cuál es? A la vida. Por eso el derecho a la vida es primigenio. Y sin él
no existiría ningún otro derecho. ¿Cómo puedo yo tener derecho a elegir, a decidir, si no tengo vida? Por tanto, el derecho a la vida está por encima de todos los demás derechos. El haber alcanzado este estatuto de ser humano, de persona, significa que tiene un estatuto moral correspondiente. Estamos ante un alguien y no ante un algo. Tiene una dignidad intrínseca, unos derechos fundamentales. Por tanto, desde el momento de la concepción existe el deber, y eso nos corresponde a nosotros, sociedad, proteger al embrión desde el momento en que inicia su existencia. Y ese momento es la concepción. El único modo de ser justo con la vida sería respetar al más pequeño de los vivientes. Un modo de juzgar la salud de una sociedad es su capacidad de acoger a ese ser eminentemente frágil que está en una de las etapas más vulnerables del desarrollo humano, que es el embrión. Si no hacemos eso, estamos hablando de una sociedad deshumanizada. Y ya estamos un poquito cansados de tanta deshumanización, ¿verdad? Bien. Primera parte. Segunda parte, la realidad del aborto. El aborto lo hemos rodeado con muchos eufemismos. Que si la interrupción del embarazo, que lo que tú quieras, ¿sí o no? Me gustó mucho cómo se dice aborto en el lenguaje de señas. Porque aquí no hay eufemismo que valga. Tienes al bebé, lo tomas y lo matas. Ese es el aborto. Tienes una vida humana dentro del vientre materno y te deshaces de ella. La matas. Una definición sencilla: toda expulsión del embrión o del feto, ya sea de manera natural o provocada, en el periodo de su vida intrauterina. Unas palabritas sobre el aborto natural. Perdón. ¿Me puedes dar la fuente de esa definición de aborto? En cualquier libro de ginecología o de medicina tienes esas definiciones. Si quieres, luego mándame un mensajito y te la mando. El aborto natural o espontáneo ocurre por causas naturales, se presenta aproximadamente entre el 15 y el 20% de los embarazos, suceden generalmente por efectos o alteraciones del embrión y no tiene implicaciones éticas porque la mujer no buscó abortar. Fíjense que esto tiene mucho sentido, porque dice suceden generalmente por alteraciones o defectos del embrión. ¿Qué quiere decir? Que desde el momento de la concepción, por esa alteración o ese defecto, a lo mejor no le manda a la mamá las señales adecuadas, la mamá no se prepara y el bebito cuando llegue a implantarse no lo puede hacer y se aborta. Entonces, del aborto natural no hablamos porque es algo que no tiene ninguna implicación ética. El que sí nos interesa es el aborto provocado, que le hemos puesto una serie de apellidos, las famosas causales, que si el aborto terapéutico, eugenésico, por violación, psicosocial. El aborto terapéutico, lo pongo entre comillas porque es un término mal empleado. La causal dice que cuando la continuación del embarazo pone en peligro la vida de la madre, se podría abortar. ¿Ok? Para hablar de aborto terapéutico, pues tendríamos que entender qué es el principio terapéutico. Y el principio terapéutico nos dice que es lícito intervenir sobre la parte enferma para buscar el bien de todo el cuerpo. Es decir, si tú tienes un órgano dañado, sería lícito que te extirpen ese órgano si eso va a hacer que sigas viviendo, ¿sí o no? Si tienes una gangrena, sería lícito que te cortaran el brazo para salvaguardar al resto del ser humano, ¿no? Por tanto, la verdadera terapia es aquella que elimina la enfermedad o su área de crecimiento. Si tienes una gangrena en el pie, pues no te cortas el cuello, ¿no? Te cortas pues, en la pierna, ¿sí o no? Bien. Entonces la pregunta obligada sería, ¿desde cuándo eliminar al embrión o al feto es eliminar una enfermedad? Y aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que el médico, cuando está ante una mujer embarazada, se encuentra ante dos pacientes.
¿Cuál sería el principio bioético o ético de la actuación del médico en este caso? Buscar siempre salvar a ambas vidas. Si en el proceso de salvar ambas vidas alguna muere, éticamente no hay ninguna implicación. Otra cosa es que digas, para salvarte a ti, lo voy a matar a él primero. Lo aborto y luego te curo. Ahí hay una implicación ética, porque mato primero una vida para buscar salvar otra. Si yo buscando salvar las dos, una se pierde en el proceso o las dos, ahí éticamente no hay una implicación. Es más, hoy en día ha avanzado tanto la ciencia que cada vez se ha podido sacar a bebés en etapa más temprana, 23 semanas, 22 semanas, 23 semanas, y llevarlo a término fuera del vientre materno. Entonces se podría llegar a sacar a un bebé fuera, mantenerlo con vida y tratar a la madre en el caso de que fuera necesario. Hay ginecólogos que te dicen, a lo largo de toda mi vida como ginecólogo, nunca me ha tocado ya un caso de estos de peligro de que la madre esté en una situación tan grave que tengas que decir, ay, es que tengo que matar a este para salvar a este otro. Y hoy en día, repito, hay opciones y alternativas que nos permiten cada vez, no, son poquitos casos, pero ya tenemos evidencias de embrioncitos de 23, 22 semanas, incluso hay algún caso por ahí extraordinario de menos semanas que se ha sacado del vientre materno y ha continuado fuera en incubadoras y en todo eso su desarrollo, ¿no? Sí, más o menos, ¿verdad? No, pues es que si tenemos un experto hay que echar mano a ella. Siguiente apellido, el aborto eugenésico. Dice la causal, cuando existe el riesgo o la certeza de que el bebé nazca con anomalías o malformaciones genéticas, congénitas. Se hace un diagnóstico prenatal y se dice el bebé viene mal, te sugerimos que abortes. ¿Okay? Eso es lo que dice la causal. Eugenesia es un término griego que quiere decir selección. Lo que hizo, por ejemplo, Hitler con las cámaras de gas, con toda la gente que exterminó, fue un proceso eugenésico. Él dijo, para que seas persona tienes que tener A, B, C, D y E. Si te falta alguna de estas características, vas a donde está aquella chimenea y ahí lo arreglamos. Eso fue una eugenesia. El aborto eugenésico es precisamente eso. Hoy que está tan de moda que todo tiene que ser perfecto, etcétera, etcétera, le ponemos características. Si el bebé viene con A, B, C, D y E, puede vivir. Si le falta alguna de estas características, matémoslo, que no importa. Al cabo luego puedes buscar de fabricar otro. ¿No? Ay, impresionante. Hace unos 20 años, una mujer en Italia le hicieron un diagnóstico prenatal y el doctor le dijo, lo que trae ahí viene totalmente deforme, le aconsejamos que aborte porque esto no va a llegar ni siquiera a término. La mujer dijo, no, lo que venga y como venga, así lo voy a coger. Nació la criatura y 19 años después se convirtió en Miss Italia. Vaya monstruito, ¿verdad? Pero bueno. ¿Qué tendríamos que decir aquí? La presencia de malformaciones o de anomalías no priva de dignidad ni de derechos a quienes las sufren. Porque la dignidad no depende de nuestras características, si estamos completitos o si nos falta algo. Depende de nuestra naturaleza, de nuestra esencia, por el simple hecho de ser persona. Y de la dignidad brotan los derechos humanos. Y tan digno es un bebé con síndrome Down o con parálisis cerebral. Han visto a Nick, el que no tiene ni brazos ni piernas, ¿no? O Tony Meléndez, que no tiene brazos y toca la guitarra con los pies. Tan digno es él o ellos como cualquiera de nosotros. Porque si la dignidad dependiera de las características de la persona, pues aquí podría llegar alguien con un coeficiente intelectual de 130 y decir, como yo soy más inteligente de todos ustedes, y todos ustedes son una bola de ignorantes,
no tienen derecho a vivir, no tienen dignidad, porque yo soy más capaz que ustedes. ¿Verdad que es un absurdo? Entonces, la presencia de malformaciones o anomalías no priva de dignidad ni de derechos a quienes las sufren. El siguiente apellido, el aborto por violación. Esta es la causal que más usan a nivel mundial los diferentes grupos pro aborto para llegar a implementar una ley en un país. Podríamos decir que es la punta de lanza. Llegas a un lugar, a un país, a un estado, a un municipio, donde quieras, tú aprobar el aborto. Y siempre vamos a buscar un caso extremo. Una muchacha de 11, 12 años, violada repetidamente por su padrastro, por quien haya sido, y que queda embarazada. Una vez que encuentren el caso, y desafortunadamente tarde o temprano lo van a encontrar, porque la depravación del corazón humano está ahí presente, tienen que sacar ese caso a la opinión pública, porque aquí se trata de adormecer las conciencias colectivas. Y una vez que yo tenga el caso y lo saque a los medios, te voy a decir, pobrecita, nada más es una niña, se va a morir, no va a ser capaz de sacar adelante a esa criatura, no es justo, ella tendría que tener derecho a seguir adelante con su vida, y la opción más viable es que aborte. Y entonces te encuentras incluso católicos que te dicen, yo estoy en contra del aborto, pero en el caso de violación, pues ahí sí no, porque pobrecita, ¿qué culpa tiene ella? Ay, cuidado, cuidado. Les voy a presentar un estudio que es de los más completos en el tema de embarazos por violación, que nos deja una perspectiva muy interesante sobre esta situación. Se llevó a cabo durante 9 años con 192 casos. Ahí tienen la referencia al estudio, si luego alguien lo quiere buscar. Yo aquí nada más les presento un breve resumen, ¿no? 192 casos de mujeres que fueron embarazadas o por violación o por incesto. ¿Qué decisión tomaron al saber que resultaron embarazadas? El 69% decidió llevar adelante su embarazo, el 29% decidió abortar y 1.5% sufrió un aborto espontáneo. ¿Qué hicieron con los bebés que nacieron? De las 119 mujeres que optaron por dar a luz, el 36% lo dio en adopción y el 64% lo conservó. De las 56 mujeres que abortaron, 6 prefirieron no hablar del aborto. Una dijo no tener ningún remordimiento. Una declaró que al principio pensó que era lo mejor, pero después no estaba segura. 4 afirman tener numerosos remordimientos respecto al aborto. Fíjense, 44 de 56 explícitamente se arrepintieron de su aborto. El 93% aseguró que sus abortos no solucionaron sus problemas y declararon que no se lo recomendarían a otras personas en su misma situación. Y 43% declaró haber sido presionada para abortar. Fíjense estos datos, El 90, yo no voy a entrar ahorita en el tema del término de género porque sería otro tema completamente diferente, pero bueno. El 93% aseguró que sus abortos no solucionaron sus problemas. ¿Cuál es el problema primigenio que tiene esa mujer? La violación. Y ha sido violentada no solamente físicamente, sexualmente, sino en la integridad de la persona, ¿sí o no? Tengo aquí psicólogos o psiquiatras. Bueno, en psicología o en psiquiatría, cuando tú tienes una persona con un trauma, como es el caso del trauma post-violación, el enfoque del psicólogo, del terapeuta, del psiquiatra, ¿cuál debe de ser? Ayudar a esa persona a que salga adelante del trauma que padece. ¿Ok? Se sabe en psiquiatría que cuando una persona tiene un trauma fuerte y le agregas otro trauma de igual intensidad o de mayor, como es el trauma post-aborto, si esa persona era propensa
a padecer una enfermedad mental, esa enfermedad se manifiesta. Si yo realmente quiero ayudar a la muchacha que ha quedado embarazada fruto de una violación, tengo que trabajar sobre su trauma existente y no agregarle otro que la puede dañar profundamente para el resto de su vida. ¿Ok? Entonces, no solucionamos sus problemas. Una mujer violada que aborta, le dices después de abortar, oye, ¿ya quedaste desviolada? No. Sigue estando con el trauma post-violación y tú le agregaste uno nuevo encima. De las 119 mujeres que tuvieron a sus bebés, ninguna se arrepintió de esa decisión. 25 prefirieron no expresar sus sentimientos, seguramente son las que lo dieron en adopción. 94 de 119 expresaron satisfacción por su deseo de tener al bebé y más del 80% expresó felicidad por haber dado a luz. Lejos de lo que nos han querido hacer creer, no, es que si tiene al bebé le va a estar recordando constantemente al violador. No, no. Es que en psicoterapia y en psiquiatría se sabe que una de las mejores maneras para poder superar ese trauma post-violación, en este caso es una opción de vida y no de muerte. Porque la mujer puede volcar sobre esa criatura todo su amor. Y es uno de los mejores procesos de sanación para ese daño previo que fue la violación. Algunas cifras. El 54% de las mujeres víctimas de un ataque no quedaron expuestas al esperma durante la violación. El 51% de los violadores experimentó disfunciones. El 43% de las mujeres se encontraba dentro de la siguiente categoría: total o temporal infertilidad, puede ser naturalmente estéril, puede ser muy joven o muy vieja, perdón la palabra, pero así venía escrito el estudio, puede estar embarazada, el 43%. La víctima puede estar usando anticonceptivos, llevar DIU, tener ligadura de trompas, el 20% se encontraba dentro de esta categoría. En un estudio de 1.290 víctimas en un hospital de Estados Unidos, el 0.6% quedó embarazada. De 3.500 violaciones, no hubo un solo caso de embarazo. De 85.000 mujeres violadas en España, 17 resultaron embarazadas, el 0.02%. Del 75 al 85% escogieron tener a su bebé. No quiero con estos datos que vayamos a minimizar el acto de la violación. Es que como son tan poquitas no pasa nada. No, sí pasa, aunque fuera una sola, porque estás violentando y atentando contra la dignidad de esa persona. Pero tenemos que entender una cosa: en todo embarazo por violación tenemos tres actores: al violador, a la mujer violada y al fruto de esa violación, que es el bebé. ¿Qué hacemos con el violador? Pues lo detenemos según el estado. A lo mejor tú tienes un poquito más esos datos. Hay estados que te dicen que la pena para un violador es de 7 a 9 años de cárcel, en otros estados puede ser de 9 a 12 años, etc. Hay veces, esto no suele pasar mucho, pero hay gente que puede dar una mordida y a lo mejor ni pisa la cárcel. ¿Verdad que eso no suele pasar mucho? Bueno, entonces, ¿qué tendríamos que hacer con ese primer actor? Penas mucho más fuertes. ¿No? Penas mucho más fuertes, y evitar incluso que salga bajo fianza o por buena conducta o lo que sea. ¿Qué hacemos con el segundo actor, que es la mujer embarazada fruto de una violación? La revisa la Policía Federal, la manda con un psiquiatra, un médico, la revisan, una cuestión legal, etcétera, etcétera. Generalmente le proponen el aborto como solución o lo que sea. ¿Qué tendríamos que hacer a nivel de políticas públicas? Si realmente me interesa la mujer, tendría que hacer un acompañamiento integral de ella, ayudarla en el aspecto psicológico, médico, legal, fuente de ingresos si no lo tiene, que siga adelante con su embarazo y si luego no lo quiere, abrir la posibilidad a darlo en adopción. Una vez platicando con la directora de un centro de adopción de aquí de México, me decía hace muchos años: estoy alegre y estoy triste. ¿Y por qué? Y me dice: estoy alegre porque es la primera vez que tenemos
cerca de 30 niños para dar en adopción. Y estoy triste porque tengo más de 2.500 solicitudes de adopción. Hay miles de personas que quieren acoger esa vida y seguimos ofreciendo opciones de muerte. Pero nos olvidamos que hay un tercer actor, el bebé. En México, la pena de muerte es anticonstitucional, ¿sí o no? Por lo menos hasta el día de hoy. Solamente se permite la pena de muerte en 2 casos. Generalmente en tiempos de guerra ante un injusto agresor o ante un traidor a la patria. Y ya fue derogado. Y sin embargo estamos condenando a muerte de los 3 actores al más indefenso y al más frágil. Y al que no ha cometido ningún delito porque lo cometió su padre. ¿Se fijan la incongruencia de todo este proceso? Desde la bioética, la violación de la madre no justifica éticamente el aborto. Es un principio ético elemental que un mal no se corrige ni se compensa con otro que lo supere. En este caso, el aborto por violación no es optar por el mal menor, sino permitir el mal mayor. Porque siempre quitar una vida humana va a ser un mal mayor, no es un mal menor. El que la madre no haya sido responsable por haberlo concebido no priva al bebé de su derecho a la vida. El no nacido no es un agresor, es una segunda víctima inocente que no debe recibir la pena de muerte por el delito de su padre. ¿Okay? Y por último, el aborto psicosocial. Cuando el embarazo resulta no deseado, solamente hasta el día de hoy, en la Ciudad de México, se permite que antes de las 12 semanas, dicen ellos, se pueda abortar. Funciona como un método de control natal y es la causa más frecuente de abortos provocados en el mundo. Miren, desde que se legalizó el aborto en Estados Unidos, el 42% de las mujeres que han abortado lo harán hasta una segunda y tercera vez. 1 de cada 3 bebés concebidos muere víctima de aborto. Es una ruleta rusa. El 98% de los abortos se llevan a cabo como medio de control natal o para ocultar un embarazo no deseado, el 98%. Y menos del 2% de los abortos se hacen como resultado de violación, incesto o amenaza a la vida de la madre. Por eso, empezamos con el aborto por violación, se logra probar esa causal y luego va a venir el de peligro por la madre, el aborto eugenésico, para llegar al aborto psicosocial. Una vez que logran poner un límite antes de las 12 semanas, luego van a buscar ampliarlo hasta las 23 semanas, o en el caso de Estados Unidos, durante los 9 meses de embarazo. ¿Ok? Quien da estos datos no es la Iglesia Católica. Este instituto que ven acá es un instituto que trabaja para Planned Parenthood, la principal proveedora de abortos del mundo. Entonces no es un dato que estemos inventando los católicos, ¿verdad? La cifra de abortos a nivel mundial anual es desconocida, porque si bien los organismos internacionales hablan de 50 millones de abortos al año, hoy en día con el aborto químico, que se lo practica la mujer tomándose un misoprostol o una RU486 o lo que sea, podemos estar hablando de unas cifras impresionantes. Pero bueno, me voy a quedar con el dato de 50 millones de abortos anuales que dan los organismos oficiales. Eso quiere decir que cada segundo que estamos hablando, 1.5 bebés son muertos por aborto. 1 segundo, 2 segundos, ya van 3 bebés. 3 segundos, 4 segundos, 6 bebés. 5 segundos, 6 segundos, 9 bebés. Cada segundo, 1 bebé y medio muere por aborto en el mundo. Nos encontramos ante el mayor genocidio en la historia de la humanidad. En México, en 2007, se aprobó se publicó en la Gaceta Oficial el decreto de reformas al artículo 144 al 47 del Código Penal del DF de reforma de acciones de ley, donde se autoriza la muerte del concebido no nacido cuando así lo decide libremente la madre,
durante las primeras 12 semanas de gestación. Pero ahora fíjense cómo se da la reforma. El artículo 144 del Código Penal dice: aborto es la interrupción del embarazo, un eufemismo, después de la 12ª semana de gestación. Y ahorita miren lo que pone aquí. Para los efectos de este código, el embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio. Es decir, ellos conciben que la vida humana comienza desde la implantación y no desde la concepción. Por tanto, para ellos, las 12 semanas, en realidad el bebé tiene ¿cuántas? 14. Entonces, en México se están abortando bebés desde menores a las 14 semanas de gestación. Ellos dicen que antes de las 12 semanas, pongo aquí 14, porque en realidad son 14, que antes de las 14 semanas no podemos saber qué es lo que la mujer trae dentro de su vientre. Esto va en contra de toda la evidencia científica. Y luego ellos nos dicen, antes de las 14 semanas, 13 semanas, con 6 días, con 23 horas, 59 minutos, no sabemos qué hay ahí. Pero un segundo después, que comienzan las 14 semanas, por arte de magia, aparece un bebé. Sobran los comentarios, ¿verdad? Y somos los que vamos en contra de la ciencia, ¿eh? Les encanta publicar las estadísticas. De abril del 2007 que se aprobó esta ley al 19 de diciembre, que acaba de terminar, en la Ciudad de México, en los centros de salud del gobierno, han muerto 205.353 mexicanos por el único delito de que no han sido deseados. 205.353 mexicanos que se les aplicó la pena de muerte por el simple hecho de vivir. ¿Solo en clínicas, perdón? Sí. Aquí no estás hablando ni de los abortos clínicos, los que llevan ellos contabilizados en los hospitales donde se practican abortos en la Ciudad de México. Del sector público. Del Pues sector no hablamos público. del Ángel, Nada, no hablas ni de las Mary Stop ni nada de eso. Simplemente de los hospitales que realizan abortos en Ciudad de México. O sea, esa cifra es mucho mayor. Y entonces la pregunta obligada es, ¿esto es la interrupción del embarazo o es el homicidio de un ser humano? Vean la punta del lapicero, por favor. Creo que aquí estamos hablando de un embrioncito de menos de 12 semanas, donde la ley te dice que no sabemos lo que trae la mujer ahí dentro. Creo que todos alcanzamos a ver lo que es esto, ¿verdad? Una mano, un pie, los intestinos, la columna vertebral, y no sabemos qué es eso. Para terminar, la tercera parte, tipos de aborto provocado. Yo soy de la idea, miren, con adultos, yo no suelo poner videos de aborto. Tengo videos grabados de todos los tipos de aborto con cámaras clandestinas que son sumamente fuertes. Y según va aumentando el tamaño del bebé, es mucho más brutal, ¿no? Imágenes obviamente vamos a ver, porque de cada tipo de aborto vamos a ver el tipo de aborto con la imagen, entonces son desagradables. Pero es que lo que está ahí abortado no es un conejo o una zanahoria, es un ser humano. Y nos hemos deshumanizado tanto que le hemos restado toda importancia a lo que hay ahí muerto. Entonces, bueno, imágenes sí van a ver, si son desagradables, pues no las vean, ¿verdad? Sí soy de la idea de que, por ejemplo, a muchachos de secundaria y prepa, ponerles los videos más fuertes que haya de aborto, porque están tan ideologizados, les han metido tantas ideas de que eso no es un ser humano, es un montón de células, no siente nada, no pasa nada, etcétera, etcétera,
que cuando ven lo que es realmente un aborto, a mí me venían muchachitas de secundaria llorando y diciéndome, es que en la vida se me va a ocurrir hacer esto. Entonces, con los muchachos no tengan miramientos, ay, es que los vamos a traumar, no, no, ya los hemos traumado suficiente, ¿no? No, o sea, muéstrenles videos fuertes, imágenes fuertes. Con adultos, repito, ya conocemos, no hace falta ver los videos, ¿verdad? Bien, antes de las 12 semanas se suele realizar, sobre todo es uno de los abortos más practicados en Estados Unidos, el aborto por succión. Tenemos todos han visto, tenemos por ahí al bebito, ¿verdad? Aquí tenemos un bebé tamaño real de 12 semanas de gestación, donde la ciencia te dice que no sabemos qué es esto, el gobierno te dice que no sabemos qué es esto, ¿verdad? Bueno, antes de las 12 semanas se mete una cánula conectada a una aspiradora, metes la cánula, empiezas a moverla y todo el bebé sale licuadito. Riesgos para la mujer, perforación de útero, dejar algún resto del bebé, etc. Después de las 12 semanas, entre las 12 y 14 semanas, se hace el llamado aborto por legrado o curetaje. Este tiene un poquito más de riesgos que el aborto por succión, porque ya no estás absorbiendo al bebé, sino con una cureta, que es con una cucharita afilada, vas cortando al bebé en pedacitos. Hay mayor riesgo de perforación de útero, etcétera, etcétera, y este es el más practicado en México y en Latinoamérica, porque como la cabeza está demasiado grande para ser aspirada, lo tienen que extraer por este método. Y si decimos que aquí en el DF la fecha real de bebés que están abortando es de 14 semanas, el método que más se está empleando es este, o las pastillas, o si es un poquito más chiquito, el de succión. Aquí podemos ver los dos, metemos la cánula y el bebé sale literalmente licuado en este recipiente, y con la cureta lo vamos cortando y lo sacamos en pedacitos. Después de las 16 semanas se hace el aborto por dilatación y evacuación, se dilata el cervix de la mujer y con unos forceps se saca al bebé. Fíjense el tamaño, estamos hablando de unas 20-21 centímetros, más o menos este tamañito, ¿no? Aproximadamente. Y el abortista tiene que volver a montar el cuerpito afuera para asegurarse que no se ha dejado ningún resto, porque ya los huesitos pues, son más sólidos y el riesgo de perforación, etcétera, es mucho mayor. Aquí vemos el procedimiento, cómo lo van desmembrando pedazo a pedazo. También después de las 16 semanas se puede hacer el aborto por inyección salina, simplemente inyectar una sustancia de agua con sal, etcétera. El bebé muere de dos maneras. Muere envenenado y muere quemado. Por eso el bebé sale, ven el colorcito. Muere envenenado y muere quemado. Ha habido casos, hay uno muy interesante, no sé si han visto esa película, October Baby, bebé de octubre. Cuenta la vida de Jana Jensen, sobreviviente a un aborto por inyección salina. Obviamente no tenía 16 semanas, era un periodo de gestación mayor. El abortista practica un aborto por inyección salina, saca a la bebé y la deja en la mesa porque se quería practicar otro aborto. Cuando llega la enfermera a limpiar, ve que la bebé se está moviendo. Algo se le removió por acá adentro, la envolvió en una toalla y la llevó a un hospital que estaba cerca a urgencias. En urgencias, una vez que reciben a la bebé, hacen lo posible por salvarle la vida. Hay una pareja mayor en urgencias que cuando escucha todo el escándalo le dicen, pues la bebé, que esto, que la trajeron del abortorio tal y cual, y ellos la adoptan. Cuando es adolescente, ella va a buscar a su madre biológica y cuando la tiene cara a cara, le dice, te perdono. ¿No? La película es hermosísima y pueden buscar también el testimonio real de ella en internet, Jana Jensen, ¿no? Bueno, en el último trimestre de embarazo, el aborto por histerectomía o operación cesárea, sacar al bebé y no darle ningún tipo de atención médica. Se pone una plancha fría y se deja que el bebé
como no puede realizar su proceso de respiración y todo, se muere y se tira literalmente al cubo de la basura. Y luego se les ocurrió, para este último trimestre de embarazo, el aborto llamado por nacimiento parcial. El bebé ya está en posición fetal. En Estados Unidos la ley te dice que hasta que el bebé saque la cabeza del cuerpo de la madre, es un ser humano. Entonces lo que hace el abortista es mete unos forceps, agarra los pies del bebé y lo voltea. Saca los pies y como lo primero que salieron fueron los pies y no la cabeza, pues no es un ser humano. Sacan el resto del cuerpo, menos la cabeza. Y el abortista, con unas tijeras, literalmente le corta el cuello. Es impresionante, hay un video grabado con cámara oculta, donde ves al abortista, que está literalmente cortándole el cuello, ves cómo cae la sangre y todo, y él no tiene un solo gesto de extrañeza, de asco, no, él va a lo suyo, hasta que al final arranca el cuerpito y luego aplasta la cabeza para poderla sacar. Para terminar, los grupos pro aborto niegan incluso que exista un síndrome post-aborto. Ellos dicen que esto es un invento de los católicos o de los pro vida para asustar a las mujeres y que no aborten. Veamos algunos datos. 7 veces más suicidio entre mujeres que han abortado. Un estudio del gobierno de Finlandia con 9.000 mujeres, uno de los más impecables. Al año siguiente del aborto, esas mujeres sufrieron 60 veces más muertes por causas naturales que las que habían dado a luz, 4 veces más muertes por accidentes y 14 veces más muertes por homicidios. El 64% ingresaron en hospitales psiquiátricos, un estudio de la Universidad de Baltimore. 59% sufren trastornos psiquiátricos graves y permanentes tras el aborto. Real Academia de Obstetricia de Inglaterra. Inglaterra es un país donde el aborto es completamente legal también, ¿no? Si a alguien le interesa todo el tema del síndrome post-aborto, esta es una de las páginas más completas que yo he encontrado, nomassilencio.com. Ahí tienen estudios, estadísticas, videos, son un montón de material, sobre todo con este enfoque psicológico, sobre lo que es el síndrome post-aborto. Entonces, si a alguien le interesa, en esta página puede encontrar muchísima información, ¿vale? Y para terminar, vamos haciendo alguna reflexión. Una sociedad que ha negado el respeto absoluto a la vida se transforma en una sociedad que mata. Una sociedad que ha negado el respeto absoluto a la vida se transforma en una sociedad que mata. Con razón, cuando Thomas Hobbes, en su obra El Leviatán, hace ya unos cuantos añitos, dijo: Homo homini lupus, el hombre es un lobo para el propio hombre. Yo al principio, cuando la leí por primera vez esta frase, hacía la reflexión: ¿y por qué un lobo? Porque todos hemos visto los cachorritos de lobo y son bien lindos, ¿sí o no? Y ves Mowgli, el niño de la selva, que ha sido criado por lobos, ¿no? Y uno dice: ¡ay, pues el lobito!, ¿no? Sin embargo, la naturaleza del lobo es muy peculiar. En España prácticamente se había extinguido, ahorita lo están reintroduciendo, pero ¿por qué mataban al lobo? Aquí, por ejemplo, en México tenemos pumas. Entonces tú tienes un ganado en la sierra, que lo llevas a pastar al monte, y de repente llega el puma, y si tiene hambre, ¿qué hace? Pues llega con el becerrito, con el borrego, con lo que sea, lo mata, se lo lleva, se lo come y ya está, ¿no? Es daño colateral. Pero si tú tienes animales domésticos pastando en un lugar salvaje, si hay depredadores, pues alguno de ellos se te va a morir, ¿no? Pero el lobo no es así. El lobo, cuando llegaba ante un rebaño en el monte, cuando está en su fase de cazar, cualquier cosa que le pase viva por enfrente, la muerde y la mata. Entonces, de repente, de un sentón en una noche,
El lobo podía haber matado 15, 20, 30 ovejas y solo se llevó una para comer. Entonces, cuando uno entiende la naturaleza del lobo, de que mata por matar, y ahora vuelves a leer esta frase, Homo homini lupus, el hombre es un lobo para el propio hombre, que es capaz de matar al otro y quedarse tan tranquilo. Es que la ley lo permite, es que no es un ser humano, es que no pasa nada. El hombre un lobo para el propio hombre. Yo creo que ese es el daño más grande que tiene la sociedad actual. Una deshumanización tan brutal que lleva a justificar la muerte de los más inocentes y en la etapa más vulnerable, que no tiene ni siquiera la posibilidad de defenderse. Podríamos decir que es un homicidio con premeditación, con alevosía y con ventaja, ¿no? Y cierro con una frase de Juan Pablo II en Evangelium Vitae número 5. Respeta, defiende, ama y sirve a la vida, a toda vida humana. Entonces a mí no me queda más que exhortarlos a que defendamos la vida, a que la respetemos, a que la amemos y la sirvamos. Porque en una sociedad tan deshumanizada es necesario que levantemos la voz para decirles: la vida humana importa, toda vida humana. No importa la manera en que fue concebida, no importa, toda vida humana merece la pena ser defendida y respetada y cuidada. Y en eso radica nuestra humanidad. Miren, el defender la vida humana no es una cuestión de que porque somos católicos. Porque somos católicos tenemos una responsabilidad mayor, porque encima tenemos un mandamiento por ahí que nos dice no matarás, ¿verdad? Es una cuestión de humanidad. Terencio decía, un filósofo griego, hombre soy y nada de lo humano me es ajeno. Ahí radica nuestra humanidad, ahí radica nuestra defensa a la vida. La defendemos porque eso nos hace más humanos, más personas. Entonces, exhortarlos a que no bajen la guardia. Nos vienen unos años difíciles en el tema de la vida, en el tema del género, en el tema de la eutanasia, etcétera, etcétera. No bajen la guardia. Cualquier acción que hagamos, por pequeña que sea, por salvar una vida humana, no es una acción indiferente, es una acción de humanidad. Pues no me queda más que darles las